profetizó la venida del Señor. La semana, en las clases anteriores, como que estábamos viendo muy brevemente el tema de la venida del Señor, que teníamos que estar preparados porque eso era una realidad. Y en este semestre yo veo que vamos a hablar a mayor profundidad acerca de este tema tan glorioso. Amén. Para nosotros, la esperanza bienaventurada que tenemos en el Señor. Amén. Amén. Y vamos a empezar, para los que tienen que utilizar sus Biblias, que no tienen libros, estamos en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y la otra parte la vamos a ver en el libro de Judas, en la epístola de Judas, que es el libro antes de Apocalipsis. Es solamente una página, en la mayoría yo creo que de las Biblias, una página. Judas, y vamos a ver algunos versículos de esta epístola. Nuestro hermano Gilberto, ¿puede leernos el pensamiento central? Pensamiento central dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda venida de Cristo es un conocimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso a esta eminente realidad. Es un acontecimiento anunciado, así que ya hemos sido advertidos de esta verdad, pero vemos que el mundo vive la vida ajeno a esta realidad. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia pudieran haber personas que, llamándose ser cristiano, a lo mejor no creen en esta verdad? ¿Pudiera ser eso posible? Es posible que dentro de la iglesia hubieran personas que escuchan Cristo viene, la palabra, lo leemos en la palabra, sin embargo, ¿por qué creen ustedes que no creen? ¿Qué vemos en su comportamiento que nos hace pensar que esto no es una realidad para ellos? Apatía. Falta de creer la verdad de Dios. Apatía. Nuestra manera de vivir, de conducirnos, muchas veces podemos decir, sí, nos vamos en gloria, pero nuestra manera de conducirnos dice otra cosa, porque los frutos son los que demuestran, o nuestro comportamiento demuestra qué es lo que en realidad creemos. Podemos decir muchas cosas, pero lo que nosotros vivimos, como nosotros nos conducimos, eso es lo que en realidad dice lo que hay acá, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y alguien, si ya encontraron a Judas, si alguien me puede leer el texto áureo, está en Judas 14. Versículo 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Dice Enoc: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Amén. Así que desde Enoc ya se está profetizando la venida del Señor. El objetivo de la clase de hoy va a ser comprender la profecía de Enoc en relación a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Interiorizar la actitud del creyente frente a la venida del Señor y modelar una conducta que sirva de testimonio al mundo en estos tiempos finales. Amén. Vamos a entrar inmediatamente en la lectura. Génesis capítulo 5, vamos a leer del 21 al 24. La palabra del Señor dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Amén. Ahora vamos a Judas y vamos a empezar desde el versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza,
fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impíamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por vientos, árboles, señales, sin fruto, 2 veces muertos y desagradados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quererosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Así que aquí vemos un contraste, ¿verdad? En la primera parte vemos a Enoc y en la segunda parte vemos a otro grupo de personas completamente diferentes, ¿verdad? Esto nos hace pensar que la venida del Señor para algunos será de gozo, ¿verdad? Para algunos será, como dice Tito, una esperanza bienaventurada. Qué gozo para el cristiano, donde el Señor viene con gran poder y gran gloria a manifestarse y a manifestar a sus hijos, a darle, a que se materialice lo que ya Él nos prometió. Pero para los otros, ¿qué habrá para ellos? ¿A qué viene el Señor? Juicio. El Señor viene a juzgar. Y estas clases si es que estábamos un poquito apáticos, un poquito dormidos, relajados, y a lo mejor se nos había olvidado esta verdad. Esta clase es para despertarnos. Estamos empezando un nuevo año. Y qué mejor resolución para este año que entregarnos por completo al Señor. Buscar por completo al Señor. Y vamos a ver como ejemplo a Enoc. ¿Quién fue Enoc? Yo estoy segura que todos hemos escuchado ese nombre. A ver, voy a empezar porque como nadie se voluntaría, le voy a tener que empezar a dedocráticamente a pedir ayuda. Nuestra hermana Magali, yo estoy segura que ella ha oído de del hombre de Dios Enoc. ¿Alguien? Bueno, déjame no poner a nadie en aprietos. Si alguien quiere aportar algo sobre Enoc, bienvenido, si no arranco. Enoc fue traspuesto sin ver muerte. Amén. Tremenda bendición. Él fue conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Bueno, esa es su historia, que caminó con Dios. Hay personas que me han preguntado si era que iban agarrados de la mano. Pero caminó con Dios en el sentido de que obedeció su palabra. O sea, no había palabra escrita en ese tiempo, pero él obedeció, creyó en Dios y vivió su palabra. Amén. Y por eso Dios se lo llevó y no lo dejó ver muerto. No lo dejó ver muerto. Vivió muchos años también. Vivió muchos años. No tanto en comparación con los demás que vivían en esa época. Así que el Señor se lo llevó jovencito, un teenager. Pastor, ¿quería que... No, está bien, sí. Está bien. Sí, bueno. Pues sí, ya exactamente lo dijeron ustedes. Enoc dice la palabra que era el séptimo desde Adán. Quiere decir que, bueno, contando de la genealogía o de la descendencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo, es el séptimo desde Adán. Sabemos que Abel, después que lo mató Caín, el Señor le dio otro hijo a Adán, que fue Set, y de esa línea, Enoc es el séptimo. Si nosotros vemos en Génesis, cuando estamos leyendo esta lectura, que es bien corta, la Biblia no da muchos detalles sobre estos hombres, pero dice la palabra, empieza desde el versículo 1 hablando de las generaciones desde Adán. Y cuando habla de cada uno de ellos, menciona el hijo que tuvieron
que son parte de la descendencia. Y después que menciona ese hijo, entonces dice, fueron los días de Adán 800 años y engendró hijos. Vivió 800 años después de que engendró a Set y tuvo hijos e hijas. Y así va con cada uno de ellos. Con Set dice lo mismo. Vivió Set 105 años cuando engendró a Enós. Y después de haber engendrado a Enós, él vivió 807 años y engendró más hijos e hijas. Y así lo vemos uno por uno hasta que llega a Enoc. Pero cuando llega a Enoc, dice algo diferente. De Enoc él dice que cuando él engendró a Matusalén, dice que después que él engendró a Matusalén, caminó con Dios. De los demás se dice, ellos vivieron tantos años, pero de Enoc se dice que él caminó con Dios. 300 años. Todos ellos habían vivido 900 años, 850 años. Por eso les digo que se lo llevó como un teenager. Solo tenía 365. Así que a lo mejor todavía estaba joven. Y él tuvo por hijo a Matusalén. ¿Han oído hablar de Matusalén? El hombre que vivió, que registra en la Biblia que vivió más años. 969 años, casi 1000 años le dio Dios la oportunidad a este hombre vivir. No llegó a vivir ni un día, ¿verdad? Para el Señor, 1000 años es como un día como 1000 años. Así que no llegó al día, pero 969 años vivió Matusalén. Pero lo más importante de lo que la palabra nos enseña de Enoc es que caminó con Dios. Esto, cuando dice que caminó 300 años, dice después que engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Nos hace pensar que esto era una vida constante, perseverante, en una búsqueda constante del Señor y en un deseo constante de agradar a Dios. Eso es lo que es caminar con el Señor. La palabra nos enseña el camino, ¿verdad? Y mantenernos en el camino. ¿Cómo podemos mantenernos en el camino? La palabra nos enseña que Jesús es el camino. Ahora, el caminar, ¿qué significa caminar? Es el vivir, nuestro diario vivir. Así que, ¿cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo podemos caminar en ese camino con Dios? ¿Qué creen ustedes? Una acción. Okay. Se refleja una acción. El caminar está diciendo una acción. Ajá. Cuando la gente camina tiene que tener todos los principios. A veces tiene que saber, ¿cómo se puede decir? Todo lo que implica hacer el acto de dar un paso. Para mí el caminar con Dios es eso. Lamentablemente nosotros medio caminamos con el Señor. Sacamos todas las circunstancias posibles para no estar con el Señor y hacemos todo lo demás menos andar con el Señor. Nos juntamos y vivimos un poco en la oración y eso, pero no, ¿cómo se puede decir? No es nuestra prioridad, ¿cómo podemos decir? Algo del diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como les había comentado, caminar es vivir. De la manera que nosotros vivimos cada día, de nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, eso es nuestro caminar. Cuando la Biblia habla de nuestro caminar, habla de cómo nos conducimos, de qué es lo que hacemos, cómo reaccionamos a las circunstancias, de qué manera nos comportamos, qué hablamos. Todo eso es parte de nuestro caminar. Y la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino por el que ustedes deben andar. ¿De qué manera entonces andamos en ese camino? Obedeciendo su palabra. Ya yo no hago las cosas que yo quiero hacer. Ya yo no me comporto como mi carne me arrastra a comportarme. Ya yo no hago lo que mis deseos carnales quieren que yo haga,
sino que ese hombre tiene que morir para que entonces, como dijo Pablo, el vivir sea Cristo. Que cada paso que nosotros demos sea lo que le agrada al Señor. Ahora, esto es algo que tenemos que levantarnos cada mañana y decirle al Señor, yo quiero agradarte hoy. Como dice la canción, un día a la vez. Amén. Un día a la vez. Y levantarnos cada mañana, presentarnos delante del Señor con el propósito y el deseo de agradarle al Señor. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? El pecado. El pecado nos aleja del Señor. Y nuestra carne no quiere agradar a Dios. Lo que quiere agradar es, como dice Pablo, la ley del pecado está en mis huesos. Así que si nosotros nos llevamos de lo que nuestra carne quiere, no vamos a poder agradar a Dios. Digo yo que Enoc fue conforme al corazón de Dios, porque él caminó con Dios y Dios quería un corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos su santa voluntad, caminar con él. Dios miró a Enoc y vio que él caminaba recto delante de él, conforme a lo que Dios quería y quiere con nosotros. ¿Podemos nosotros hacer eso también? Yo creo que sí. ¿Podemos caminar con el Señor como lo hizo Enoc? Pues eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos caminando con el Señor, ¿en dónde estamos caminando? En otro camino, ¿verdad? Que no es el camino del Señor. Así es que tenemos que procurar estar en el camino, porque si no estamos en el estrecho, estaremos. Solamente dice el Señor, hay dos caminos, no hay uno intermedio, ni muy ancho, ni muy estrecho. Ese no existe. A lo mejor en la mente de algunos, pero la Biblia nos enseña solamente dos caminos. Caminar con Dios es relación con Dios, una relación genuina, íntima y sincera con Dios. Amén. Exactamente. Dice que para Enoc significó vivir en pleno agrado al Señor, convencido de la existencia del Dios invisible. Así que él por todos sus años fueron dedicados a buscar el rostro del Señor. Y como les había dicho, esa sería nuestra mejor resolución para el año 2021 y de ahí en adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga. Amén. Amén. Nos ven poco porque no fueron casi 400 años, nosotros solamente unos 30, 40, Exactamente. 70 años, el que más fuerte. Exactamente, así que fueron muchísimos años, no tenemos excusa. Y los años no se iban más rápido en ese tiempo. Eran iguales que los años que vivimos nosotros. Así que la vida de Enoc fue perseverante. Amén, fue perseverante. No es fácil, porque el caminar con el Señor implica que hay un precio que pagar. Nuestra carne, como les había dicho, nos arrastra a una vida opuesta a lo que el Señor quiere. Así que tenemos que luchar con eso. Hay cosas que a lo mejor para algunos será más fácil superar o no tenemos que luchar tanto, pero para otros será difícil. Pero en cada una de esas cosas, ahí es donde el Señor nos recuerda, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que nos da la fortaleza. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Así es que sí, no va a ser fácil. El vivir conforme a la voluntad del Señor no es fácil, pero tampoco es imposible, porque el Señor ya nos lo prometió. Yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán. Amén. Es fácil identificar esta frase porque mismo Jesús dijo, ¿podrán dos caminar juntos sin estar de acuerdo? Claro que no, pero aquí estamos hablando de entre Dios y Enoc. O sea, Enoc tenía que someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? A lo que él estaba, como él quería que vivieran. No, y hoy en día pues vemos todo lo contrario. A veces la persona o el hombre quiere que Dios lo acepte tal y como vive una vida desordenada ante Dios. Entonces, para caminar como caminó Enoc, tenemos que someternos a la palabra y pues no es nuestra voluntad, sino dejar que sea la voluntad de Dios. Amén, así mismo es. Cuando empecé, les pregunté si creían que dentro de la iglesia pudiera haber personas que a lo mejor no creen por su comportamiento en la venida del Señor. Una hermana me comentó una vez y me dijo, yo no soporto a ese señor. No, lo decía como con tanto, no lo soporto. Yo me quedé sorprendidísima. Digo, hermana, ¿qué me está diciendo usted?
usted no sabe lo que dice la palabra. No, a ella no me importa lo que dice. No, ni me digas. Y digo, pero hermana, la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. Ella estaba completamente cerrada. Todo lo demás estaba bien. Yo he guardado todo lo demás. Pero en eso, ni que me lo pida el Señor. Yo digo, ¿cómo puede? Nosotros no podemos escoger de la palabra lo que vamos a aplicar a nuestra vida. A arrancar esa página de la Biblia porque en esa yo no me quiero someter. El Señor le dijo al joven rico, el joven le preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, Señor? El Señor le dijo, bueno, los mandamientos tienes, guárdalos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y yo no sé cuántos más le mencionó el Señor. Y él le dijo, Señor, yo he guardado todos esos mandamientos desde mi juventud. Ya él estaba, pero contentísimo, aprobado. Según él, aprobado. El Señor le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la palabra que él se fue triste. Su corazón, no porque era rico, sino que su corazón no estaba en el Señor. Su Dios eran las riquezas. Así que si nosotros no nos entregamos por completo al Señor, cada área de nuestra vida, no vamos a estar en el camino. Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor no le dijo, ya eres salvo. Si vendes todo lo que tienes, con eso vas a acumular puntos. Vas a tener en el cielo tesoros en el cielo, pero ya tú eres salvo. El Señor no le dijo eso. Él le dijo, te falta una cosa. Así es que el mensaje es, escudriñemos nuestra vida. Veámonos en el espejo de la palabra. Digámosle al Señor, escudriña. Si nosotros no encontramos por nuestros propios ojos aquellas cosas que a lo mejor estorben en nuestra vida, digámosle al Señor, escudriñame tú. Y dime, ve si hay en mí camino de perversidad. Algo que estorbe, porque lo más doloroso sería pasar 50 años en la iglesia pensando que estamos bien, que nos vamos con el Señor y seguros de nuestra salvación, y que cuando venga el Señor, nos diga el Señor, apartados de mí, nunca os conocí. Amén. Gloria a Dios. Este es el mensaje. Dice la palabra que la amistad con Dios conlleva enemistad con el mundo, enemistad con nuestra carne. Todas las cosas que al mundo le agrada, que le desagradan a Dios, tenemos que eliminar. Así que dice la palabra que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Un hombre que caminó con Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Dice la palabra Que Dios se lo llevó. que desapareció Enoc. No fue que se lo comió un león y que nadie lo encontró. Ellos estaban convencidos el que la revelación de Dios a través de su palabra es que Dios se lo llevó. Y esto puede ser para nosotros es el primer rapto, el primer arrebatamiento que hace el Señor. Fue con Enoc. Así que ya el Señor tiene experiencia en arrebatamiento. Amén. El primer arrebatamiento. ¿Y a quién más se llevó el Señor vivo? A Elías. Al bisnieto. Bueno, a Noé, dice la palabra que él caminó con Dios también. ¿Y qué hizo el Señor con Noé? Lo libró del juicio que venía a la tierra, ¿verdad? Del diluvio. Así es que ya sabemos lo que nosotros tenemos que hacer para ser librados del juicio que viene sobre la tierra. Enoc y Elías fueron dos que el Señor se lo llevó vivo, lo arrebató vivo al cielo. Y los que esperamos la venida del Señor debemos cultivar una actitud de fe semejante y una conducta de comunión con Cristo de acuerdo a lo que nosotros profesamos. ¿Qué nosotros profesamos? Que somos hijos de Dios. Amén. Así que nuestra vida debe reflejar una conducta que vaya a la par con ese nombre. Amén. Ahora en contraste entramos al libro de Judas. En la clase solamente vemos algunos versículos, pero más arriba dice Judas
el que escribió esta epístola se cree que fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el medio hermano, que es el mismo hermano de Santiago, el que escribió la epístola a Santiago. Y no se sabe con certeza a qué iglesia estaba dirigida esta carta, porque es muy generalizada. Pero dice Judas en el versículo 3 que ya él tenía deseo de escribirles, pero la intención o el tema del que él quería escribirle era muy diferente. Él quería hablarles a ellos acerca de su comunión, de su común salvación. Sin embargo, él encontró que había una gran necesidad en esa iglesia que él debía advertirles. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Constantemente vemos estas cartas en las que los hermanos, los apóstoles o el que escribe la carta, está advirtiendo a los hermanos de la iglesia porque es un gran peligro. Y esto mismo que ellos están viviendo es algo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Así que tenemos que ver estas palabras como dirigidas a nosotros, como una advertencia para no caer en el engaño del enemigo. Amén. Dice el versículo 4 de Judas. Bueno, en el 3 dice él: me ha sido necesario escribirles para exhortarles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos hombres se habían infiltrado en la iglesia con el nombre de cristianos, falsos maestros que se habían infiltrado dentro del cuerpo de Cristo. La razón por la cual Judas entonces les advierte es porque había la posibilidad de que algunos de los hermanos de la iglesia pudieran caer en sus engaños, pudieran creer en sus mentiras. Y lo que estos hombres estaban enseñando era que la gracia de Dios era tan grande que podíamos vivir en pecado y estábamos bien. Ya el Señor nos había perdonado, así que podíamos pecar, porque a medida que aumenta el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¡Qué mentira más grande! La de estos hombres. ¿A qué nos llama el Señor? Vamos a ver a qué nos llama el Señor. Tito, la semana pasada creo que estábamos hablando sobre estos versículos. Tito 2, del 11 al 14. ¿Qué dice Tito 2, del 11 al 14? Bueno, vamos a leer a lo mejor solamente el 11 y el 12. No, y el 13. Lo pueden leer de aquí, si alguien que no lo han encontrado, lo pueden leer de la pantalla. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ajá. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y el 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿a qué se nos ha instruido? Apartarnos del pecado. Eso es lo que la palabra nos enseña. Muchas veces caemos en la mentira de Satanás por desconocer la palabra. Porque estos hombres que vienen con falsas enseñanzas usan también la palabra para engañar. Y por eso es que muchos terminan siendo engañados, por no conocer la verdad del Señor. Satanás, cuando se acercó a Jesús, él usó la palabra para engañar al Señor. Pero si nosotros no conocemos la palabra, podemos caer en la mentira de Satanás. Y si caemos en la mentira, el resultado, lo que vamos a recibir, ¿qué va a ser? Destrucción y muerte. Amén. Así que la instrucción del Señor es que tenemos que apartarnos. Aquí en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, y que en este mundo vivamos con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios, con entrega al Señor. Eso es lo que nos manda el Señor mientras esperamos el glorioso evento
de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Que no haya ninguna mancha en nosotros, que no haya nada para que el Señor pueda señalarnos y decir esto y esto y esto y esto, ustedes estuvieron mal. No se entregaron por completo al Señor, sino que todo nuestro ser, y según esta palabra, ¿quién nos santifica? El mismo Dios. Es el Dios, el mismo Dios, el que nos santifica a nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? De entregarnos a Él, entregarnos por completos a Él. Y Él es el que obra la santificación en nosotros. Así es que estos hombres se habían introducido en la iglesia. Hombres terribles. Y Judas entonces empieza dándole ejemplos de qué le espera a ellos, y no solamente a estos hombres, sino a todos aquellos que sigan el mismo camino o que acepten sus enseñanzas para desviarse del camino correcto y empezar a vivir lo que ellos estaban enseñando. Dice en el 5, mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice, recuerden eso, ustedes que están caminando en el camino de la verdad, el Señor los sacó, los libertó de la esclavitud, pero ya estando fuera de la esclavitud, aquellos que no creyeron, llegó juicio sobre ellos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así es que es la ley es una ley espiritual. La paga del pecado es muerte. Amén. No es que Dios es malo, es que el resultado de vivir una vida en pecado es la muerte. Y en el 6, que es donde tenemos aquí la lectura, sigue dando las advertencias y el recordatorio. Y los ángeles que no guardaron su dignidad. Así que ya estamos ahora moviéndonos a las criaturas divinas. A todo juzgará el Señor. No solamente a los seres humanos, pero aún a toda su creación. A toda su creación. Dice que ellos no guardaron su dignidad. En esta versión dice que ellos no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron su propia morada. A ellos los va a juzgar el Señor. ¿Qué dice ahí? Esto como que se sigue bajando. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, pero ese no es su juicio. Ellos no han sido juzgados, sino que están esperando ¿a qué? A que sean juzgados. A que llegue ese gran día. Ese gran día, el gran día del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor, que como les había dicho, para nosotros va a ser día glorioso, pero para los impíos, para los que le han dado la espalda al Señor, dice en Hebreos, será horrenda expectación de juicio. Amén. Eso será tremendo ese día. Y a veces nosotros hablamos de estas cosas y que han sido profetizadas con tantos años de anticipación. Y a veces eso hace que a nosotros descartemos esto como una realidad que puede pasar en nuestros días. Pero la palabra dice que hoy estamos más cerca de ese día que cuando creímos. Y hoy estamos aún más cerca de ese día que cuando se escribió esta palabra. Esta palabra ya tiene casi 2000 años que se escribió. Pero así como todo lo demás se ha cumplido, ese día también va a llegar, dice la palabra. Y quizás estemos nosotros aquí vivos para cuando llegue ese momento. Y Dios quiera que nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Así es que dice la palabra.
que ellos dejaron su propia morada y ahora están esperando el gran día. El versículo 7 da el tercer ejemplo. El ejemplo de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades vecinas. Estos también dejaron su dignidad como seres humanos, como hombres, como mujeres, para el propósito por el cual el Señor los creó. Ellos abandonaron ese propósito y dice que ellos estaban envueltos en toda, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Si recuerdan, ustedes recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, cómo llegaron estos ángeles en formas de hombres a la casa de Lot. Y los hombres de esa ciudad, queriendo tumbar la puerta para que Lot les entregara a estos hombres, para ellos tener relaciones con ellos. Así, a ese grado, había llegado la perversidad de esa ciudad. Y dice esta palabra que esto está puesto a nosotros, esta palabra ha sido dada a nosotros como advertencia, como ejemplo, para que nosotros sepamos y entendamos que el Señor obra juicio, para que nosotros veamos que el Señor no va a dejar pasar por alto el pecado. Ellos se fueron en vicios contra naturaleza. Así que ya cuando escuchemos esa palabra, aquí en la palabra vamos a entender lo que la palabra está tratando de decir. Fueron puestas por ejemplo. Si esto tenemos que recordar siempre, si alguna vez pensamos en fallarle al Señor, si alguna vez pensamos en irnos por otro camino, el juicio de Dios no se va a hacer esperar. Amén. El versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, así que de la misma manera que el Señor juzgó a Sodoma y Gomorra, de la misma manera que el Señor juzgó a los ángeles, de la misma manera que el Señor hizo juicio contra aquellos del pueblo de Israel que no creyeron, dice, de esta misma manera, estos soñadores, estos hombres que se habían metido a la iglesia, que no piensen ellos que el Señor va a pasar esto por alto, que esto va a pasar como que no ha pasado nada. De esta misma manera, también ellos, estos soñadores mancillan su carne. Ellos hacen pecado contra su propio cuerpo. Dice la palabra que cuando uno fornica o adultera, está adulterando contra su propio cuerpo. O es pecando contra su propio cuerpo. Así que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Así que si el pastor quiere llamarle la atención, ellos rechazan cualquier llamado de atención. Ellos persisten en su pecado. No quiere que nadie le diga nada, no quiere que lo corrijan, sino que ellos persisten en su pecado y blasfeman contra las potestades superiores. ¿Será posible que haya dentro de la iglesia personas que no reciban la corrección del Señor? Si el Señor nos corrige es porque Él nos ama. Es porque Él quiere que nosotros enderecemos nuestro camino si es que estamos actuando mal. Así que ¿será posible, pastor, que dentro de la iglesia eso pase? Así es. Así es. Muy posible. Es muy posible. Y lamentable. Por eso la palabra nos enseña. Porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Pero en parte eso depende de nosotros. Eso depende de la decisión que nosotros de los que nosotros tomemos con nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a someternos a Dios? ¿Vamos a someternos al Señor? Sigue sucediendo lo mismo que dice Judas, capítulo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde lo que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que conviertan la libertad en libertad, etcétera, etcétera. Y eso se sigue viendo desgraciadamente en el transcurso de las décadas, seguimos viendo las mismas tendencias de la humanidad a pecar contra Dios y a rechazar todo lo que es sano y buena doctrina. Y lo más triste es que a lo mejor pensamos que estamos bien, que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Si nuestra conciencia no nos reprende, dice la palabra que mayor es Dios.
yo pienso que no tengo, como la hermana, yo no tengo ningún problema con eso. Yo me siento tranquila porque mi rencor es justificado. Pero la palabra nos enseña otra cosa. Si tú te sientes tranquila, mayor es Dios que lo que yo siento. Así que tenemos que someternos a la palabra del Señor si es que nosotros queremos en ese día que el Señor nos llame, nos diga, ven buen siervo y fiel. Amén. ¿Quería comentar algo más, pastor? Bueno, sigue siendo la misma doctrina que se enseñó desde el principio, esas doctrinas erróneas que hablaban acerca de que la gracia de Dios es vasta, no importa, más abunda el pecado, más abunda la gracia. Se predica todavía hoy y vemos como Salvos Siempre Salvos y otras muchas denominaciones que siguen predicando eso, haciendo creer a la gente que lo que está haciendo está bien porque está de acuerdo a la necesidad o más bien al libertinaje o a los deseos de la carne. Entonces están contentos con eso y creen que van para el cielo, pero ahí va a ser el crujir de dientes. Qué triste será eso, porque ellos pueden decir, bueno, es que a mí me engañaron, pero aún que dice que la palabra que aquellos que murieron sin la revelación del Señor, sin ella serán juzgados, pero seguirán perdidos. Así es que es triste saber que personas escojan ese camino, el camino extremadamente ancho, en el que no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que sacrificar nada, no tienes que morir al yo, puedes seguir viviendo tu vida y darte el título de hijo de Dios. Pero eso solamente son fábulas, como nos enseña la palabra, fábulas, simplemente fábulas. Que siguen las concupiscencias de la carne. Exactamente. Dice, brincando ahora al versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran reuniones que ellos tenían, en el que se reunían, eran como convivios entre cristianos, y ellos cenaban, y parte de eso, en esa celebración, pues también celebraban la Santa Cena dentro de esa celebración, que dice Pablo, que muchos, tuvo Pablo que reprender a la iglesia de Corinto, porque ellos cuando se reunían también era un tremendo fiestón, se emborrachaban, y llegaban algunos, los que tenían más dinero, llevaban su comida y ellos no compartían con el pobre, era un desastre. Qué triste que todavía, que dentro de la iglesia del Señor ocurran cosas así. Uno pensaría, bueno, hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos la mente de Cristo, eso sería lo ideal. Y así como Cristo anduvo, andamos nosotros, como Cristo amaba y miraba a todos por igual, pues también nosotros. Pero debemos entender que no es siempre así. Y si entendemos esto y ponemos nuestra mirada en el Señor, pues no seremos afectados, nuestra fe no será afectada. Porque sí, muchas personas cuando se encuentran con estas situaciones en la iglesia terminan abandonando la iglesia. Y diciendo, no, es que los cristianos son unos hipócritas y que no son santos como dice la palabra. Y terminan rechazando a Dios, muchos de ellos. Pero tenemos que entender que como dice la palabra, vamos a encontrar este tipo de personas en la iglesia también. Y si nosotros tenemos nuestros ojos puestos acá abajo, esto puede ser de tropiezos para muchos. Así que tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor, sabiendo que Dios es fiel y que Él nunca nos va a fallar. Lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir. Y como Elías, que él pensaba que era el último hombre que quedaba en la tierra que le servía a Dios, que nosotros pensemos, bueno Señor, si yo soy la única entregada por completo a ti, que así sea, amén, que así sea. Pero nada de lo que esté pasando a mi alrededor me hará apartarme del amor de Cristo, me hará apartarme del camino correcto, porque la promesa del Señor sigue en pie. Y cuando yo parta de esta tierra o que el Señor venga, yo quiero estar con el Señor. Sí, qué fuerte es cuando Pablo habla a la iglesia, hermano. Palabras muy fuertes habla, como habla aquí en 1 Corintios 5:11. Habla muy fuerte. Y a veces uno tiene que ponerse a pensar, bueno, yo un día esto, para dar como un pequeño testimonio, un día esto andaba arreglando el carro de mi hijo. Y llego al taller mecánico y empiezo a hablar con la persona y lo primero que me empieza a hablar es del pastor.
pero no me habló cosas malas. Conoce al pastor de nuestra iglesia y me empieza a hablar cosas lindas y maravillosas, que qué pastor es el que usted tiene, y dice que esto y que el otro, que allá, y me habló bellezas. Y así es lo que tiene que hablar el mundo de nosotros, hablar bellezas de nosotros, que andamos caminando con Cristo, pero que no hablen de lo que Pablo está hablando aquí, como dice, idólatras, maldicientes, ávaros, borrachos, ladrones, que no digan eso de nosotros, que digan cosas bonitas de nosotros. Mire qué cristiano es este camina con Dios verdaderamente. Que así sea, amén. Y ahora que lo menciona, ese versículo sería bueno que los leyéramos, 1 Corintios 5, pero vamos a leer del 9 al 11. Así es que Judas condena el comportamiento de estos hombres que van a esos convivios y son, dice la palabra aquí que son, el 12, dice comiendo impúdicamente. Estos eran hombres descarados, sin pudor. Dice que la palabra impúdicamente denota obscenidad y desvergüenza. Así que podemos imaginarnos más o menos el comportamiento de estos hombres en estos convivios. Y Pablo, por otro lado, nos enseñó a ni siquiera juntarnos con este tipo de personas. A ver, alguien que lo lea. 1 Corintios 5, versículos del 9 al 11. ¿Lo pueden leer de allá? O usted, pastor, ahí si lo tiene ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos más. Ya habiendo sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hasta el 11? Es el 11. Me pasé yo. 5. De 9 al 11. Sí. Ay, perdón, yo estaba en otro, en el 6, perdón. Pero estaba bien, cayó. Sí. Estaba bien. Os he escrito por carta y no os juntéis con los fornicarios. No obstante, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, y con los avaros, y con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatre, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Qué terrible! Dice Aleluya. que llamándose cristiano fuera fornicario o avaro, pero pudiera ser posible que alguien dentro de la iglesia, llamándose cristiano, pueda llevar este estilo de vida. Fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Dice, con el tal ni siquiera coman, sino que ¿cuál es el consejo de él? Apartarlo de la iglesia. A este perverso, quítalo de entre ustedes. Quítelo de entre ustedes. ¿Por qué? Porque son un tropiezo para los que quieren buscar al Señor. No, como dicen esto, no se quieren someter. Dice que ellos, lo que estamos leyendo en Judas, ellos desafían la autoridad. Ellos no se someten a la autoridad, sino que ellos quieren seguir siendo lo que son, desobedientes dentro de la iglesia y arrastrar con ellos a otros hermanos también. Esto es advertencia para nosotros. Esta advertencia para la iglesia que Judas escribió, porque hay peligro, hermanos. Así que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, y si vemos alguien que llega a la iglesia con un comportamiento extraño,
esa persona, si todavía no está completamente entregada al Señor, nosotros no debemos convertirnos a ellos, sino que ellos tienen que convertirse al Señor. Amén. Dice, el pastor dejaba 99 para ir a buscar a esa alma, pero el apóstol Pablo aquí dice, no, dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Porque ya esa Porque persona... es el hablado, no, es alguien que ha estado siempre, pero que nunca se ha querido someter. No se ha querido someter. Que sí, es un estorbo para los que quieren buscar al Señor. Y de ellos dice la palabra que estos son nubes sin aguas. Esto no tienen nada bueno que dar, están secos por dentro. Nosotros recibimos nuestra agua del Señor, amén. Él es el agua de vida. Amén. El Espíritu Santo es en lo que representa el agua que fluye en nosotros. Estos están secos. Estos son nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por cualquier viento. Así que cualquier doctrina rara que salga por ahí, ellos siguen por ahí el camino de las doctrinas extrañas. Si le produce placer, es fácil de llevar como lo que ellos estaban enseñando, dirán ellos, ¿por qué no? Si esto es supuestamente servir a Dios. Llevados por vientos de allá para acá, árboles otoñales sin frutos. La Biblia nos compara como árboles. Dice que el justo es como árbol plantado junto a corriente de agua, pero el justo, dice la Biblia, que da su fruto a su tiempo. Amén. Así que el Señor nos poda, nos enseña, y cuando llegue su tiempo, el árbol, el justo, va a dar fruto. Pero estos, dice la palabra, son árboles sin frutos. Árboles sin frutos. 2 veces muertos. Muertos porque nunca han conocido al Señor. Muertos porque dice la palabra que el árbol que no da fruto es desarraigado, dice ahí, es cortado. Y cuando llegue el momento, serán echados al fuego. Así que a eso no hay que escuchar. A eso no hay que escuchar. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. La única manera que nosotros podamos recibir nuestro alimento diario es estar pegado del Señor. Amén. La salud del árbol se ve en su fruto, ¿verdad? Dice la palabra que un buen árbol no puede dar mal fruto. Y de igual manera, un árbol malo no puede dar buen fruto. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Será fruto bueno? Y conocemos los frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Esos son los frutos que nosotros tenemos que estar produciendo. Amén. 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 Tenemos todas las herramientas para poder caminar con el Señor. Amén. El versículo 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. Saben que para los marineros las estrellas, ellos se guían con las estrellas están fijas en su lugar. Y ellos usan eso como para poderse dirigir en el mar, en la oscuridad. Ellos pueden, antes, no sé, ya con tanta tecnología, pues ya no lo han de necesitar. Pero en el tiempo de Cristóbal Colón, ellos se guiaban por las estrellas, más o menos para entender por dónde era el camino. Pero estas estrellas son errantes. Estas no se mantienen fijas en un solo lugar. Y si alguien sigue su camino, dice la palabra, que vamos a terminar igual que como ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si nosotros quitamos nuestros ojos de la estrella de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, y ponemos nuestra mirada en estos hombres, estrellas errantes, el final es la eterna oscuridad de las tinieblas. De esto profetizó Enoc, séptimo de Abraham, de Adán, como ya lo habíamos dicho. He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares. Desde entonces ya se está profetizando la venida del Señor. ¿Y quiénes son las santas decenas de millares? El Señor viene con un ejército. Santas decenas de millares. ¿Quiénes pueden ser estos? La palabra dice, en varios versículos por ahí, que el Señor viene con sus ángeles. Él viene con sus ángeles. En... esto que lo apunté, acá atrás. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que sabemos que el Señor viene a juzgar, pero Él viene con sus ángeles, y en Apocalipsis también habla de que Él viene con un ejército de ángeles. Mateo 25, 31, que es lo que la clase acá nos muestra, dice que Él viene en gloria con todos sus santos ángeles también. Amén. Así que sabemos que el Señor vendrá y no viene solo. Viene con un ejército a hacer juicio a las naciones y a todos los hombres impíos que han decidido darle la espalda al Señor. Y aún aquellos que, bueno sí, aún dentro de la iglesia, aquellos que hayan decidido darle la espalda al Señor y agarrar otro rumbo. El 14, el 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Dice que Él viene para declarar culpables a todos los impíos de todas sus obras impías. Aquí vemos tres cosas: a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y con todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Dice en Apocalipsis que aquellos que le ultrajaron, aquellos que le maltrataron, el Señor le tiene reservado su castigo también. Amén. El Señor, dice la palabra también, que Él va a juzgar toda palabra ociosa, aún lo más mínimo, que nosotros pudiéramos considerar como mínimo. De todas esas cosas seremos juzgados. Así es que nos sirva esta palabra, porque es de advertencia para nosotros. Nosotros como cristianos no le servimos a Dios por miedo, sino porque lo amamos a Él. Dice la palabra que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Así es que nosotros le servimos al Señor por amor, pero no podemos ignorar la verdad de que el Señor viene a hacer juicio. Que esto nos ayude, a lo mejor nos impulse en vivir una vida más en santidad al Señor, en buscar, en esforzarnos más, en dejar atrás todas aquellas cosas que le desagradan al Señor y buscar al Señor, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado, cada día de nuestra vida. Examinarnos y ir desechando de nosotros todo aquello que estorbe nuestro camino hacia el Señor. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que aún en la búsqueda, nosotros somos los que estamos siendo beneficiados. El Señor dice que Él revela, Él nos da revelación, Él revela su palabra. Enoc, como alguien mencionó, no tenía la Biblia escrita, pero yo estoy segura que en esa comunión con el Señor que Él tenía, el Señor le revelaba cosas, y una de estas cosas era su venida y el propósito de su venida. Así que él se servía al Señor gozoso, porque sabía, bueno, cuando yo parta de esta... Y el Señor hizo juicio poco tiempo después, con el diluvio, poco tiempo después de la vida, de que el Señor se llevó a Enoc. Así que nos sirva esta palabra de motivación. Amén. Bueno, que el Señor le continúe bendiciendo a todos. Amén. Gracias, hermano.